Vale, perfecto. Muy bien, entonces voy a poner la computadora un poquito así de lado para que puedas ver al grupo. Ok. Quisiera presentarles a un gran amigo que se llama Héctor Cervón. No es nada más mi amigo, es un mentor, un gran compañero de camino y uno de los consultores que más es una persona que se ha especializado durante los últimos 20 años. Ya él les platicará, pero es de raíz, es ingeniero químico, hablando de arquitectura. Vamos a ver qué tiene que ver, no voy a quemar nada de la historia, pero él tiene un background donde estuvo trabajando en empresas de muy alto nivel y una gran trayectoria como doctor. Y bueno, pues tiene más de 30 años trabajando en el tema de la generación de confianza con diferentes enfoques y actualmente ha estado muy activo en esta parte del trabajo argentino. Bueno, pues él es un ciudadano del mundo, ¿no? O sea, con clientes por toda Norteamérica y América Latina, actualmente aquí en Panamá. Ha estado trabajando mucho en lo que son culturas de alto desempeño. Es autor de un libro que se llama How to Design Fashion and Productivity in the Workplace. Ahí está en Amazon, para si después les interesa, le pueden echar un ojo. No está nada caro y está buenísimo. Y bueno, pues también es un gran difusor de las ideas, tiene más de unos seguidores en su página de Facebook, que se llama Reflexiones del Fondo. Y bueno, pues es una persona de esas que te tocan y te ayudan, te llevan hacia la. Entonces, sin más preámbulos, les dejo a Héctor Cervón, que nos va a platicar hoy sobre las aplicaciones científicas y del camino. Vamos a ver qué tiene. Héctor, es tu grupo. Todo tuyo. Muchísimas gracias, Paco. Espero llenar esos zapatos de introducción. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta conferencia, El líder y el camino del héroe, que viene mucho ahorita en un momento donde estamos redefiniendo prácticamente lo que es la práctica de liderazgo, ¿no? Hay todo un contexto que se empuja fuertemente hacia un siguiente nivel evolutivo cuando vivimos esta parte de la pandemia y la humanidad completa nos sentimos por primera vez tan vulnerables, ¿no? Y yo siento que hubo un reseteo por ahí de muchísimas cosas, ¿no? No nada más con ustedes que vienen con una generación con otro chip completamente diferente a nosotros los chavorrucos que ya estamos de salida en la mayoría de las empresas, sino porque verdaderamente estamos en un nuevo momento histórico de vida. Y quiero compartirles entonces esta conferencia como tal. Déjenme abrir pantalla, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos entonces a entrar un poco en esta parte del contexto. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el trabajo de Carl Jung. Yo soy de hueso colorado, alguien que me fascina la psicología profunda y en especial el enfoque que él le da. Por si han escuchado hablar del camino del héroe, es una aplicación prácticamente de lo que él hizo junto con toda esta parte de su teoría arquetípica. Entonces, la idea de aquí es como decirles que para mí siempre es ser un conector entre cosas que parecen completamente separadas, ¿no? Algo como tan simbólico, tan semiótico y tan profundo como pueden ser los arquetipos, ¿no? ¿Cómo bajarlos hacia una herramienta de aplicación práctica en lo que es nuestra praxis de lo que es aprendizaje y desarrollo, ¿no? El famoso Learn and Development y lo que es la parte de desarrollo organizacional. Bueno, pues vamos a entrarle para no echarle tanto chorro. Una estadística bien interesante, como tal, que me encontré aquí en un libro que les recomiendo mucho, que se llama Diseñando tu vida, de Bill Burnett y Dave Evans, dice que en América, se está refiriendo a Estados Unidos obviamente, 2/3 de los trabajadores se sienten infelices con su trabajo, ¿no? 66% de las personas no les gusta el trabajo y 15% de ellos lo odian. Entonces, esos números se vuelven como una locura, ¿no? Si me remonto épocas atrás, ¿no? Mi papá y demás, una generación de los baby boomers, el dicho era, el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo, pero eso es completamente diferente al día de hoy. Si realmente queremos tener a la gente enganchada, motivada,
dándonos su pasión, no nada más cumpliendo con la chamba, sino dándonos su pasión, tenemos que hacer algo radicalmente diferente. Por otro lado, nos piden cumplir con ciertas cifras de indicadores, ¿no? Y hay instrumentos muy sofisticados ahora para medir el engagement, ¿no? ¿Qué tan motivados, con un sentido de pertenencia profundo, ¿no? ¿Qué tan puesta tienen la camiseta, ¿no? Las personas que están ahí, qué tanto realmente es como un lugar de expansión, de plenitud de ser, de motivación, de crecimiento, de desarrollo para ellos. Ok, bueno, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de la gran renuncia. Sí, pues álcenme la mano y pues si no, pues no me pelen, pero nada más para saber si tienen idea de lo que es este término. Por ahí hay una mano. Por ahí hay una mano, ok, alguien salvó ahí el... Bueno, el fenómeno de la gran renuncia, junto con otro fenómeno que se llama el quiet quitting o la renuncia silenciosa, son dos cuestiones a las que se enfrentaron todas las empresas, ¿no? Después de la pandemia. Y resultó ser que la gente, al estar viviendo este punto de quiebre en la historia, ¿no? Estar recluidos, teniéndonos que ir a la tecnología todos, y sobreviviendo, ¿no? De alguna manera muchas situaciones, a muchos de nosotros que estamos en esta industria como tal de la consultoría y del desarrollo de líderes y el coaching y demás, nos dijeron, bueno, pues gracias por tus servicios, ahorita no es indispensable, nos vamos a lo que sigue. Muchísima gente aprendió que no necesariamente tenía que estar vinculado a una gran corporación, tener un superpuesto para sobrevivir. La emprendeduría tuvo un pico enorme, ¿no? Mucha gente se lanzó a darse cuenta que podía ser independiente, a lo que se llama freelancear, ¿no? A contratarte por específicos periodos de trabajo con ciertas cosas o por ciertos entregables. Y la gente empezó a revalorar mucho su tiempo libre, el estar con su familia, el no tener que ir hacia el trabajo, ¿no? El no tener que comprar ropa como tal para trabajar y estar en una postura todo el tiempo. Y entonces cuando a la gente le dijeron, bueno, ok, perfecto, vámonos de regreso, ¿no? Ya se acabó la pandemia. Muchísima gente entró y dijo, ¿qué es esto? O sea, estoy aquí perdiendo mi vida, se sintió incómodo. Y vino una renuncia generalizada, ¿no? Altísima. Estamos hablando de probablemente 30% del plantel de una empresa le estaba renunciando. Esto fue tan grave que aquí en esta estadística que les muestro de la revista Fortune de 2021, hicieron una encuesta con los jefazos, ¿no? Con los llamados CEOs, los Chief Executive Officers. Y les preguntaron, oigan, ¿cuáles son las amenazas más grandes que ustedes tienen que pudiera disrumpir, ¿no? O sea, hacer un quiebre en el negocio y llevarlos a un lugar de muchísima oportunidad los siguientes 12 meses. Y la número 1 dijeron, no vamos a tener gente para poder operar los negocios. Nos vamos a quedar cortos en cuanto a personal. Y esto era porque todo el mundo se estaba yendo, todo el mundo estaba renunciando. Claro, siempre esto es multifactorial, pero es muy interesante ver que se dio. Vean cómo inclusive una segunda pandemia estaba en un segundo lugar, ¿no? En primer lugar estaba esta parte de la gran renuncia. Bueno, haciendo un poco de análisis de causas como tal, aquí tenemos un índice de Microsoft del 2021 que nos dice que una de las cuestiones más fuertes era que tenías que planear que el 40% de tu planta laboral, de la gente que colaboraba contigo, tenía la pluma en mano y la carta redactada de renuncia para entregártela en cualquier momento. Esto era una locura, no eran como palomitas de maíz como se iban saliendo las gentes, te iban dejando huecos aquí, aquí y acá. Y la capacidad, obviamente, para integrar un equipo, para generar una secuencia en los procesos y dar un resultado, se veía mermada, pero día con día llegabas a ver quién ya se había ido. El punto aquí, dijeron, bueno, ¿cuáles son las causas, no? Y encontraron 3 grandes bloques. El primero era que el 73% de los colaboradores ya no estaba dispuesto a trabajar más que de forma remota, ¿no? Dijeron, a mí, si me dejas en mi casa con mis cosas, a mí ponme una estación, ponme la parte ergonómica, está en mi break, pero yo quiero trabajar desde mi casa, ¿no? Y aunque esto parezca muy obvio, todavía hay muchas empresas que están atoradas entre cuántos días sí, cuántos días no. La mayoría ha llegado a un punto intermedio, que es el famoso esquema híbrido de trabajo. Generalmente son 3 días en casa
y por 2 presenciales, y van rotando el número de gentes que va yendo para que tengan cierta interacción. La segunda parte, que es una parte que es una crisis ontológica, es decir, es una crisis del ser mismo, ¿no? De, bueno, cuando te cuestionas cosas que van acorde a tus valores, aquellas metas que quieres tener de realización personal en la vida, el 54% de las personas dijo, ¿sabes qué? A mí no me vuelves a meter en tu ritmo de trabajo, ¿no? Yo no voy a estar bajo este tipo de estrés, trabajando horas extras, sacrificando mis fines de semana, ¿no? Dejando de tener una vida familiar, de no ver crecer a mis hijos. Se acabó. Entonces la gente dijo, a mí, y este fenómeno que es como una acumulación de estrés tremendo, que llega a un punto que puede tener afectaciones tanto en la salud física como en la salud mental, ¿no? Ahorita, los que nos dedicamos aparte de esto a coaching, a terapia y demás, tenemos muchísima gente trabajando en esto que se llama el burnout, ¿no? Que es este fenómeno de la gente simplemente explota. Se ve tan arrebasada que empieza a tener problemas en la familia, en sus relaciones interpersonales significativas, en su salud, depresión, un chorro de cosas. Entonces, la mayoría de la gente dijo, tampoco te voy a aceptar ese esquema. Y la tercera, ¿no? Es que la gente también dijo, ¿sabes qué? No vale la pena estar en un lugar donde tengo que poner una máscara, donde tengo que encajar de acuerdo a un modelo, un molde de personalidad o de ciertas características, porque la vida es muy corta, ¿no? O sea, mucha gente se murió, ya sabemos que la vida es muy frágil. Quiero ser yo, pero auténticamente yo, y me quiero dedicar a aquello que me expande, que me da placer. Esto entonces generó una serie de retos muy interesantes para las gentes que están en el área de recursos humanos, ¿no? Todo lo que es manejo de capital humano, todo lo que es desarrollo, entrenamiento, liderazgo, etcétera, para decir, bueno, ¿y cómo influimos en estas 3 cosas, no? Y desde ahí ha venido algo bien, bien interesante. Les digo, esta parte de hacer sistemas híbridos de trabajo. Se pusieron reglas, ¿no? Desde que no te pueden estar mandando WhatsApp o correos o cualquier otra cosa en los fines de semana. A partir de qué horas, literal, hacías lo mismo que hacías cuando estabas presencialmente en la oficina, decir, ya acabé y bajas el changarro. Bueno, muchísimas cosas para tratar, se dio apoyo psicológico, se están tratando de hacer muchos programas de bienestar del empleado, etcétera, etcétera. La parte donde les quiero llamar ahorita la atención es a la última, ¿no? Porque cuando hablas de autenticidad, pues primero tenemos que tener un marco de referencia que nos diga qué es la autenticidad. Y tomé esta definición del existencialismo, ¿no? Que dice, la autenticidad es el grado en que las acciones de un individuo son congruentes con sus creencias y sus deseos, ¿no? Mente y corazón están en sincronía para verdaderamente ir hacia afuera en autenticidad. Y entonces la gran pregunta que se hace la gente, bueno, y realmente los que están en el lado de recursos humanos, ¿no? O en posiciones de liderazgo, los que pueden influir en las personas, en su carrera, en el ambiente de trabajo, en la cultura, ¿pueden ayudarle a las personas a sentirse más auténticos? Antes de continuar, me gustaría, si logro escuchar un par de opiniones, ¿ustedes creen que esto se puede hacer? Díganlo con su voz porque no los ve muy cerquita. Sí. ¿Sí nos oyes, Héctor? Muy poquito. Muy poquito. Sí, porque si muevo la computadora igual se nos apaga. Entonces, venga las presentaciones y yo le traduzco yo que estoy cerca. Oí como unos 4 o 5 sís. Eso me gustó. A ver, más fuerte. Conocimiento de la persona, o sea, de su plan de vida y así, pues podemos ayudar a que esa persona. Claro. No sé, cuando te ayudas a ver esa competencia. Ok. ¿Escuchaste, Héctor? ¿O te lo repito? A Mejor través del repítemelo. autoconocimiento se puede lograr una mayor congruencia, ¿no? En lo que esa persona está buscando. ¿Lo digo bien, Bego? Sí, sí, sí. Ok. Ok, A ver, otra vez. También a través de cuestionar como ciertas incongruencias. A través de cuestionar ciertas incongruencias. Poder como revelar, ¿no? Y facilitar que la persona identifique de
estas cuestiones que no son tan compatibles. Ok, se puede revelar y identificar estas cuestiones que no son tan compatibles. Perdón, es que Ok. se me olvida. La capacidad retentiva es limitada. ¿Sí se escuchó, Héctor? No. No, ok, de acuerdo. No, sí, o sea, pero la parte que yo te dije, o sea, Sí. Ok, perfecto. Son esas dos participaciones. Ya después un Ok. chiste de que me estaba robando la participación, entonces para que me atribuyas todo el crédito a mí. Perfecto. ¿Se dan cuenta que mencionan mucho esta parte de la necesidad de autoconocerse? Pero imagínate ahora que tú estás influenciando en la carrera de alguien, el nivel de proximidad, de apertura, ¿no? De observación que tienes que tener para conocer a esa persona. Porque muchas veces vas a tener a personas que no se conocen a sí mismos tampoco. Entonces, sí quiero ser auténtico, pero a lo mejor ni siquiera he hecho el trabajo personal, ¿verdad? De autodescubrimiento, de entrar en contacto con mis potenciales verdaderos, con lo que verdaderamente me lleva a expresar todo ese ser que soy, en conciencia. Entonces, hay una parte bien, bien interesante entre la responsabilidad del individuo, ¿no? Y la responsabilidad del líder o de la persona que está ayudándoles a esta expresión de la autenticidad. Ok. Siempre me gusta poner como un marco de referencia. En este caso, les traigo aquí a la mesa de diálogo a Sir Ken Robinson, que escribió un libro buenísimo que se llama El Elemento, que si algún día se sienten ahí atorados un poco en la parte vocacional y demás, es un libro de cabecera para consultarlo. Y él habla mucho de la intersección donde lo que te apasiona, lo que te encanta, lo que te prende, ¿no? Aquellas cosas por las que vives y amas por hacerlas, por el simple placer de hacer, se juntan con aquellas cosas en las que eres muy bueno, es decir, donde tienes una alta competencia como tal. Y él dice que cuando están estas dos cosas juntas, ¿no? Te encuentras en tu elemento. Ajá. Entonces, es bien interesante. Obviamente el punto detrás es que si tú encuentras tu elemento, pues nunca vuelves a trabajar, ¿verdad? Si logras que co-crear una arquitectura, ¿no? Experiencial de vida que te permite expresarte continuamente en tu elemento, pues vas a ser por un lado muy feliz, vas a estar muy apasionado, vas a venir con todo, y por el otro lado vas a ser muy competente, ¿no? Vas a tener muy buenos resultados. Entonces, uno de los grandes puntos que buscamos es dónde coincide tu pasión, dónde coincide tu talento. Porque entonces de ahí podemos alinear, si tu trabajo se alinea con tu elemento, pues vas a fluir increíble. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy un gusano del libro, ¿no? Me encanta estudiar, me encanta leer. Paco siempre lo ando agarrando a librazos cada vez que puedo, ¿no? Con mil cosas que voy encontrando, que me apasiona muchísimo toda esta parte del aprendizaje. Y aparte tengo cierta competencia, cierto talento para enseñar. Paco, levantaste la mano, dime. Sí, hay una pregunta de tu audiencia. Yo tengo una sobre eso del elemento. O sea, es que creo que pasa mucho que te venden esa idea de que no tienes que volver a trabajar en tu vida cuando encuentras lo que te gusta y lo que te apasiona y de que eres muy bueno. Pero no puede llevar al burnout, o sea, a que lo veas como una carga y ya no tanto como algo que disfrutes. Si lo tienes que hacer como para, no sé, o sea, ¿sabes? Yo creo que pasaría mucho el de ya no verlo como algo que disfrutas, sino una carga, si ya te dedicas a eso. Excelente pregunta. Sí, mira, creo que aquí la parte importante es cómo balanceas tu vida con el resto de las cosas que te gusta hacer. La parte interesante es que encontrar este punto de flujo, que este es otro autor que les recomiendo mucho, que se llama Mijael Csikszentmihalyi, que él habló justamente en este punto donde el reto que te pones versus el nivel de habilidad o competencia que tienes confluye, ¿no? Es otro, porque él le llama es el canal de flujo. Ese es algo que tienes que estar ajustando todo el tiempo. Si estar en tu elemento se vuelve una obsesión, claro, cualquier cosa que llevas una obsesión, pues desgasta y te puede llevarte parte de la serotonina, la dopamina y hasta llevarte una depresión, ¿no? Todo tiene que ser un rico balance como tal. En la praxis, lo que yo me he encontrado es que si alguna actividad, porque tampoco es que pueda yo, por más que quiera, ¿no? Pues un trabajo siempre va a tener cosas muy agradables,
pero pues también tengo que llevar la contabilidad y cobrar, ¿no? Cosa que me choca, los números no son lo mío. Cuando soy ingeniero químico, yo soy ingeniero cómico, ya no ejerzo, ¿no? Los números nunca han sido mi pasión. Pero, por ejemplo, alguna vez me dieron un proyecto que era leerse 7 libros, una carpeta de 250 hojas, irse a competir con otros facilitadores para dar después cursos en toda Latinoamérica, y eso fue más o menos como 1 año y medio. Y bueno, o sea, yo volé ahí porque obviamente estaba en mi elemento, ¿no? Claro, a lo mejor si me hubieran hecho hacer repetitivamente eso durante 4 o 5 años sin variar el tema o haciendo lo mismo, pues llega un momento que agotamos el ciclo de la experiencia, que ese es otro punto bien interesante y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos como tal del ciclo del camino del héroe. Por más fascinante que sea una experiencia, tiene un ciclo, ¿no? Tiene un llamado, un despertar, tiene una parte de una curva de desilusión, cuando te das cuenta que no es exactamente lo que querías, tiene mucho de aprender, muchas batallas que librar, hasta que llegas a donde quieres, luego tienes un tiempo de contribución, de expansión, de legado, y luego viene un momento de depresión, de agotamiento. La experiencia ya es como un fuego, ¿no? Se llevó al máximo potencial, inclusive saltó y prendió otros fuegos y demás, pero se acaba el comburente y esa chispa la tienes que llevar hacia otra cosa. Entonces, bien interesante entender estos ciclos, porque aunque sí es un cliché como tal, el que no vas a volver a trabajar, diciéndolo de forma simbólica o figurativa más bien, es que te va a gustar tanto lo que estás haciendo que no lo vas a relacionar como una carga laboral, ¿no? Como, lo tengo que hacer, sino vas a tener siempre como esa sensación de chispa. Pero sí, bien importante entender que todo tiene un ciclo y que inclusive tú también como líder, padre de familia, hasta contigo mismo, saber reconocer cuando uno de estos ciclos tan apasionantes ya se gastó, como dicen los yucatecos, ya se gastó mi niño, ¿no? Y empezar a escuchar de nuevo la voz que te haga saltar hacia otro ciclo, tratando de buscar esta línea convergente. Ok, bueno, ustedes hablan mucho de autoconocimiento y se decía que en el oráculo de Delfos, ¿no? Donde pues yo no sé si más bien se ponía muy pacheca esta señora pitonisa y intuitivamente decía cosas que hacían sentido a la gente porque siempre la sacan encima como de un lugar donde emergen vapores, ¿no? Pero lo que decían los griegos es que entraba en un trance, ¿no? Porque era directamente con Apolo. Apolo simbólicamente es justamente la profecía, ¿no? El poder ver hacia adelante y te daba un oráculo, ¿no? Se poseía ahí de Apolo y te daba un oráculo. Y en la puerta de ahí decía, conócete a ti mismo. Algo que suena bien sencillo, pero que en realidad te puede llevar toda la vida, ¿no? Pero es un camino delicioso porque es como por capas, ¿no? Me encanta la palabra en inglés que es development, ¿no? Se va desarrollando frente a ti, entre más vas viendo y abriendo cosas, más vas encontrando. Y aparte, siguiendo con el tema de la pregunta, nunca te agotas. A mí la gente me dice, es que nada más tengo una vocación. Le dije, no, tienes varias. Ve por una, agótala y después vuélvele a preguntar a tu alma apetencias de qué tengo en esta vida, de qué quiero vivir. Y ustedes van a ver que las vidas más ricas, más extraordinarias, son aquellas que saben reconocer cuando han agotado un tema y saltan a lo que sigue confiando que pueden reinventar esta parte de ellos mismos. Conócete a ti mismo. Bueno, les quiero hablar de un par de ejemplos del libro El Elemento, porque estando nosotros en esta posición, ya sea como psicólogos, ya sea si algunos van a acabar en un área de recursos humanos, en áreas de liderazgo, etcétera, etcétera, e inclusive como padres de familia o como amigos, ¿no? Tenemos el placer de influenciar en la vida de los demás. Y hacerlo desde un lugar consciente para ayudarle a que una persona encuentre este lugar donde fluyen ambas cosas, ¿no? Su pasión y su competencia, entra en su elemento, hijo, es algo bien bonito y que te da mucho sentido de vida. Y aquí les pongo a esta persona que se llama la Dame Gillian Lynne, y es una coreógrafa que transformó el teatro musical. Pues te van a decir, bueno, pues ¿quién es, no? Aparte, pues todos mis ejemplos obviamente son de la época de Chavorruco, ¿no? Pero este en específico lo saqué del libro del Elemento.
Y a lo mejor les voy a poner un pequeño videíto, me dicen si han visto la obra para que la puedan relacionar con la coreógrafa que la creó. Ay, espérame. No se oye, ¿verdad? Porque no le puse. Sí. ¿Sí se oye? Sí se oye. Ah, entonces íbamos bien. Bueno. Sí, y la reconocieron ya varios en el salón. ¿Sí? ¿De dónde es? Cats. Exactamente, es Cats. Bueno, Gillian Lynne tiene una historia fascinante. Ella es de principio de 1900, por ahí de 1920, una cosa así. Y en aquel entonces la educación era súper rígida. No ha cambiado gran cosa, en muchos lados, pero bueno. Y ella tenía, pues, lo que hoy hubieran calificado como un déficit de atención severo, ¿no? Casi seguro lo hubieran puesto con Ritalin y mandado a una escuela especial. Obviamente necesitaba moverse todo el tiempo, ¿no? Pararse, subir, bajar, ver por la ventana, distraía mucho a sus compañeros de clase y no tenía el mejor de los desempeños. Entonces, bueno, le hablaron a la mamá y le dijeron, la tiene que llevar al psiquiatra, la tienen que valorar y irse a una escuela especial, ¿no? Pues la mamá la pone muy mona, ¿no? La viste todo, se la lleva. Y pues en cuanto llega con el doctor, la niña intenta no mover, pero ni un pelo, ¿no? Como que estaba intuyendo de, pues, algo muy importante está pasando aquí. El doctor intencionalmente hace largo el tiempo con la mamá para echarle de reojo cómo estaba la niña, cómo se comportaba. Total que de repente le dice a la niña, oye, voy a salir a hablar aquí en privado con tu mami, ¿no? Te dejo solita tantito. Pero muy astutamente prende la música al salir y deja un quicio de la puerta para que ellos dos puedan ver sin que ella se dé cuenta. E inmediatamente que empieza la música, empiezan movimientos motrices involuntarios, ¿no? Y cuando se da cuenta que no hay nadie, empieza a moverse en el espacio con una gracia, con una capacidad de movimiento kinestésica, ¿no? Fascinante como tal. Y entonces regresan y le dice, su hija no tiene ningún problema, lo que tiene es una inteligencia motriz fascinante, ¿no? Una parte kinestésica de explorar las cosas, de sentido de ritmo, pero necesita desahogar toda esa energía, toda esa fuerza, ¿no? En un lugar adecuado, así es que métala muy en serio en algo que tenga que ver con baile. Y lo demás va a ser catch up en lo demás, o sea, va a alcanzar al desempeño de otras cosas de la escuela. El resto de la historia, pues es una historia obviamente como, no por el hecho de que te pongan en el canal adecuado significa que vas a ser exitoso, ¿no? Requiere de voluntad, requiere de resiliencia, pero ella se convirtió en la prima bailarina del Ballet Real de Inglaterra, ¿no? Del Opera Royal House en Inglaterra. Y en una de esas conoció a Lloyd Webber, Andrew Lloyd Webber, que es justamente quien montó estas famosas obras de teatro en Broadway, y la invitó y ella desarrolla toda la coreografía para Cats y también para El Fantasma de la Ópera. Una de las cosas que resalta muchísimo Sir Ken Robinson, esto se pudo dar gracias a que alguien la observó, a que alguien notó en ella algo extraordinario. A alguien no le asustó la diferencia. Alguien vio potencial en donde los demás vieron problemas. Yo creo que nosotros como colegas, yo no soy psicólogo de profesión, pero yo soy psicoterapeuta, rogeriano Gestalt, creo que como tal es gran parte de nuestro trabajo observar a las personas y ayudarse a autodescubrirse, ¿no? Y a que se abran un lugar en el mundo donde puedan expandir todo eso que ya son. El siguiente ejemplo, no sé cuántos de ustedes conozcan esta banda, Fleetwood Mac. Es una banda de los 70s, 80s, bastante famosas con varios discos de platino. Y aquí vamos a hablar un poco de este señor, uno de los fundadores de la banda, que se llama Mick Fleetwood Mac. Pero antes, pues, ¿por qué no un pequeño pedacito de una canción famosa de ellos? Es que disco famosísimo que se llamó Rumors.
Ok, la historia de Mick es diferente de la de Madame Jeanlin porque él realmente era un buen alumno, o sea, no le estaba yendo nada mal en la escuela, etcétera, pero desde niño tenía una enorme capacidad y curiosidad de golpear cosas, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pues qué clase de talento es ese. No las golpeaba para romperlas y demás, sino se la pasaba jugando, ¿no? De forma motriz con las manos, haciendo ritmo, generando cosas, no es el típico que le dabas un tenedor y un plato y ya te estaba sacando un ritmo, copiaba muy bien armonías, etcétera, etcétera. Y por suerte tenía unos padres muy abiertos de mente y muy curiosos y muy observadores de sus hijos. Y se empezaron a dar cuenta que él necesitaba algo que fuera muy rítmico. Entonces le compraron primero una batería así bastante chafita, ¿no? Y bueno, le sacó un jugo tremendo, entonces le compró una batería más grande, le fue súper bien. El chiste es que cuando él terminó ya prácticamente la prepa, les dijo, ¿saben qué? Quiero tocar una banda, ¿no? O sea, lo mío es la música, es el ritmo, este rollo. Ya sabía tocar quién sabe cuántas cosas por sí mismo. Entonces lo apoyaron, le dieron cierto dinero y lo mandaron a Londres como tal, donde pues empezó a topar con gente súper importante de la industria, ¿no? Y desde ahí pues formó la banda y se hizo Fleetwood Mac. Entonces, una vez más, estas historias tienen algunos puntos en común, ¿no? La primera, alguien fue más allá del juicio y la etiqueta y los observó, logrando ver cómo florecían en su elemento, ¿no? En aquello que tenían que manifestar. Y alguien se dio la tarea de abrirles el camino hacia ese proyecto de vida donde pudiesen estar, ojo, la mayor parte del tiempo. No romanticemos de, no, yo me voy a crear una vida 100% en mi elemento, esa no existe, ¿no? Pero gestionar a que la mayor parte de tu tiempo puedas estar ahí es algo fascinante cuando te lo proporcionas, ¿no? Y lo demás es una historia de resiliencia y determinación que también tiene mucho que ver con cuánto crees en ti. Y eso también muchas de las figuras a tu alrededor, figuras que uno les transfiere poder y autoridad, hablando empezando por mamá y papá, pero también tenemos hermanos, vecinos, maestros, terapeutas, etcétera, etcétera, es lo que nos va dando esa capacidad de permanecer, ¿no? En el objetivo del logro para llegar hasta donde podemos. Matt Groening es otro ejemplo, ¿no? Él desde chico se la pasó haciendo dibujos y caricaturas y él juraba que iba a acabar en un taller mecánico y mientras cambiaba llantas en sus descansos iba a dibujar, ¿no? Pero se volvió en uno de los creadores de cómics más importantes que hemos tenido. Entonces, ese es el gran punto, ¿no? Tenemos este privilegio de elegir si facilitamos o no el camino para que nuestros colaboradores, amigos, hijos, y ojo, yo también creo en la autogestión, ¿eh? Mucho de lo que yo les estoy hablando y después les compartiré más, es justamente tener el valor también de uno mismo al conocerse, abrirse el camino para poder expresar el elemento a pesar de que haya condiciones adversas o no parezca que todo está puesto como tal, ¿no? Y bueno, si tú a una persona le ayudas la mayor parte del tiempo a estar en este lugar, pues la mayor parte del tiempo va a estar motivado, va a estar feliz, va a estar con adrenalina, con dopamina, con serotonina, y de regreso te va a dar resultados extraordinarios. Entonces, esta puede ser una de las grandes respuestas, ¿no? A tener estos niveles altos de engagement, de motivación, de lealtad que queremos, o la mayoría de las empresas quieren tener consigo. Y aquí vuelvo a hacer una pregunta, ya sé que la logística es difícil, se van a tener que parar y hablarme, o Paco traducirme, pero en su vida personal, ¿quién ha jugado este rol? O de alguna manera, aunque no lo haya hecho consciente, pero ¿quién ha influenciado para que ustedes conozcan su elemento? O inclusive les ha dicho que se encaucen hacia allá. ¿Pueden reconocer personas que han tenido ese impacto en su vida? Y si nos quieren compartir un poco. Sí, todo para que te oiga, porque si no... Parece el confesionario. Pues a mí personalmente siempre me ha gustado mucho escribir y como que lo hacía
hacía mucho de hobby y se lo llegué a compartir a mi papá. Mi papá siempre me ha apoyado mucho y siempre me impulsa a que me meta como a talleres de escritura y me compra como libros y siempre como que me da retos de reto escribir como tal cosa de un prompt o algo así. Entonces a mí mi papá me ha ayudado mucho como a seguir eso, que es como aparte de lo que estoy estudiando. Wow, qué padre, felicidades. Sí. Les toca hacer un poco de ejercicio. Conferencia con aerobics. Pues yo tuve la fortuna de que mis papás me metían a muchísimas actividades a ver chicle y pega. Y pues yo no tenía idea dónde iba. Un día llegué a una clase de tap y afortunadamente pegó. Y pues desde los 8 años hasta la actualidad practico esa disciplina y es una de mis pasiones más grandes. Entonces, pues agradezco mucho a mis papás y a mi maestra que pues me impulsaron a ese rumbo. Wow, qué padrísimo. Y se empiezan a dar cuenta de estos dos factores, ¿no? Por un lado es el apoyo incondicional y todas las acciones, ¿no? De lado que la gente va poniendo para que ese camino que te llama, ¿no? Ese impulso, esa necesidad de escribir, por ejemplo, se vaya acrecentando y vaya encontrando la dimensión adecuada que va a tener en tu vida. Y por el otro lado, esta otra parte que me encanta, el abanico de posibilidades, ¿no? Qué importante tanto en las empresas como en la pareja, como en la familia, es no meter a una persona en una caja, porque tengo expectativas de ti, porque quiero que continúes la historia truncada que yo no me atreví a vivir, sino te permito explorar y abrir, ¿no? Para que tú encuentres tu propio camino, ¿no? Pongas tus propios puentes, quemes los que quieras, pero no tengas que andar por los míos, ¿no? Qué maravilla cuando encontramos todo ese apoyo. Ahora imagínense tener el placer de nosotros hacer justamente eso, observar a la persona y si vemos que tiene justamente un impulso, un drive, una motivación, una pasión hacia algo, ponerle como más cosas enfrente, ¿no? Para que explore, para que tome y hasta dónde podría llegar con eso. O por el otro lado, abrirle a la persona opciones para que termine de conocerse hasta encontrar ese hilo de Ariadna, ¿no? Que lo lleve ahí al centro del laberinto para encontrar esa esencia pura y taurina, ¿no? Esa fuerza que necesita incorporar en su vida y creérsela. Qué maravilla. Muchas gracias por la apertura y por ayudarme a conocer un poco de su historia. Bueno, desde mi punto de vista y mi propuesta como tal y por la cual Paco me invitó aquí, es porque para mí una de las formas más bellas y fascinantes de conocerse es a través de los arquetipos, ¿no? Un arquetipo, a diferencia de otros test de personalidad y demás, tiene mucho que ver con la honestidad que puedas tener de conocerte a ti mismo y reconocer estas motivaciones, estas necesidades, estos impulsos que a lo largo de tu vida, ¿no? Están brinque y brinque buscando ser reconocidos y buscando un espacio para manifestarse. Esos son los famosos arquetipos. Y los arquetipos, viene la palabra, me encanta mucho también usar un poco de significado, ¿no? Arjaios, que es antiguo, y tipe, que es forma. La forma más antigua de expresión. Esto significa que es una parte que podemos rastrear desde una parte muy esencial de nosotros, ¿no? Desde muy pequeños empieza a brotar. Cuando una persona me dice, sabes que creo que este arquetipo es mío, siempre le pido rastrearlo en su historia. Entonces, por ejemplo, yo tengo el arquetipo del maestro, ¿no? Dar clases me fascina. Entonces, pues ahorita que Paco me dijo, oye, das una clase por mí, yo puta feliz, qué padre, ¿no? Interactuar con la gente, preparar la clase. Pero esto no es de ahorita, es de toda la vida, ¿no? Yo desde niño jugaba a ser el maestro y el alumno, por parte me gustan los dos roles muchísimo. Desde chico, los maestros, tuve una relación muy cercana a ellos, sustituí maestros, era el típico nerd que sustituía al maestro y todo el mundo odiaba, así era yo. Di clases en la facultad, di clases en maestría, todo informal, porque nunca me he hecho, o sea, maestro de tiempo completo y demás. Y
si alguna persona en cualquier contexto se le ocurre decirme, oye, Héctor, ¿me puedes explicar esto? Ya valió, ¿eh? Ya valió la tertulia, ya valió la chela, porque en ese momento, si no controlo este impulso mío, no, hombre, saco la clase, casi te hago tomar apuntes, te dejo tarea, ¿no? Y pues qué flojera cuando esta parte mía irrumpe en un lugar que es completamente informal. Pero la necesidad de estar haciendo esto es tal que, aunque ahorita estoy en consultoría, ¿no? De repente termino de leer un libro o algo y tengo que dar una clase. Y entonces me invento en Facebook o en lo que sea para dar una clase y tener este tipo de interacción. Y esto tiene cosas muy luminosas, pero también muy sombrías, ¿no? Cuando estoy más en mis sombras, me cuesta mucho trabajo reconocer que me equivoqué, dejar que otros me enseñen, ¿no? Porque pues, el maestro soy yo, ¿cómo va a ser así? Pero cuando lo logro manejar en un perfil adecuado, puede ser algo muy padre. Entonces, Paco les mandó por ahí un resumen, ¿no? Como un extracto como tal, que es un PDF que yo utilizo mucho cuando colaboro, sobre todo en empresas, aunque también lo hago en sesiones individuales, para encontrar dentro de las diferentes, digamos, tendencias que podemos a manifestar arquetípicas, en cuáles de ellas estás tú. Y por eso les llamamos los superpoderes como tal. Ajá. Y bueno, si lo puedo sumarizar en algo muy sencillo, yo les llamo estos como minimis, ¿no? De la película del 007. No, no es cierto, del Golden Eye. Austin Powers. Austin Powers. Gracias. Esta figura del mini-mí, porque para mí es como entender que estas partes, si yo no las controlo, pues ellas se van como hilo de media, ¿no? Y siempre van a estar buscando qué hacer. Para mí es como si la conciencia terminase reconociendo estos impulsos arquetípicos y tuviera que, como un buen director de orquesta, decidir a quién le toca, ¿no? Llevar parte de la partitura, quién se avienta un solo, quién tiene que ir hacia atrás en la escena y quedarse callado por un momento. Pero si la conciencia se ausenta, empiezan a competir entre ellos, ¿no? Y a ganar el escenario y a salir en los lugares que menos uno quiere y cuando menos uno lo desea. Déjenme darles un ejemplo. Yo estaba trabajando con alguien y al hacer este descubrimiento arquetípico, descubrió que tenía una parte de juez, ¿no? Entonces, una parte muy crítica, una parte que tiene que tener todos los puntos de vista para sopesar, pero que también da veredictos, también imparte sentencias como tal. Y de repente me dijo Héctor, es que mi hija es igualito, o sea, tomó este arquetipo de mí. Es autocrítica consigo misma, es muy crítica con sus amiguitas, con nosotros mismos en la interacción, ¿no? Dice, y hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que una parte, ¿no? Consciente de total transferencia de las cosas. Dice que en muchas cosas puedo acabar inclusive mediando o tomando una parte muy sabia porque pongo todo a sopesar, pero también me tardo siglos en poner todas las cosas sobre la mesa para encontrar como la mejor decisión, ¿no? Porque la balanza del juez no siempre la siento justa y entonces me tardo muchísimo, no tomo riesgos, a veces puedo ser muy cuadrado. Entonces, bien interesante cuando puedes ver toda la historia de tu arquetipo y lo puedes poner enfrente y decidir qué quieres tú hacer con él para que él no se vaya como hilo de media, ¿no? Y vuelvo a abrir aquí el micrófono. ¿Alguno de ustedes tuvo la curiosidad de leer el material? ¿Pudo encontrar alguno de estos arquetipos y decir, por lo menos este es mío? ¿O tienen alguna duda alrededor de esto antes de que entremos ya en la aplicación de cómo se usan? El ermitaño. Gabo, Ok. secretario del ermitaño. En la parte... ¿Perdón? No. Sí, para detectar el ermitaño es una parte bien interesante, porque no es nada más amar la soledad, sino es una necesidad de abstraerte, a veces en medio de todos, ¿eh? Puedes estar en medio de un lugar y hay una parte de meterte en la cueva, ¿no? Porque es una manera de recargar energía, tiene mucho que ver con la parte de introversión, que también Jung tiene ahí varias dicotomías bien interesantes, ¿no? De meterte en la cueva para recargar, pero también es para encontrar verdades profundas. Es gente que, por ejemplo, los retiros, el aislarse de repente y meterse en la profundidad de su ser para salir como tal,
es una necesidad vital. Y a veces la gente no los entiende, ¿no? Es la típica persona que sales de viaje y de repente dices, ¿tú qué vas a hacer? Estar solo. Oye, venimos juntos, estoy solo. Necesito abstraerme, necesito irme a mi mundo, necesito estar mucho tiempo conmigo mismo. Aparte, si los violentas en el proceso y los sacas cuando están ahí adentro, salen de muy mal humor, ¿no? Porque es como sacarlos de un lugar literal, se meten a su cueva, se conectan, ¿no? En otro rollo, y tienes que esperar a ese proceso de maduración. Cuando deciden, que es otra parte interesante, eligen tener contacto, pueden tener cosas bien interesantes que revelar, aunque se dan el lujo de escoger cómo, cuándo y dónde. No son gente de mucha palabra, digámoslo así, salvo que ellos lo elijan hacer. Y eso no significa que no puedan estar y pasársela bien. Una parte bien interesante aquí es, el arquetipo no te define a ti. El arquetipo es una parte de ti. Y es una parte de ti que te va a estar demandando que le des espacio, que le des energía, que le des un lugar para poderse manifestar. Para mí, esa es la enorme diferencia en muchas cosas de los test de personalidad. La personalidad personare es como eliges consciente o inconscientemente expresarte. Y muchas de ellas es un constructo que vas aprendiendo en base a todas las experiencias, ¿no? La huella de abandono y las cosas que vas viviendo. El arquetipo es más profundo todavía. Va a estar buscando esa expresión como tal y depende de ti cómo le permitas o no y dónde y cuándo, si es que tienes una buena relación con esa parte de ti. Si el director de orquesta conoce y se lleva muy bien con todas las partes que ejecutan, no va a tener ningún problema en orquestarlas dependiendo de la partitura que quiere tocar. Entonces eso para mí es bien interesante, ¿no? Ahora, ojo, esto no determina tampoco el tipo de carrera y demás, pero sí determina el tipo de ambiente, la forma en que te va a gustar interactuar muchas veces, sobre todo si es un arquetipo muy dominante. De hecho, en la teoría de Jung te dice que todos poseemos todos los arquetipos, ¿no? Simplemente los tomamos del inconsciente colectivo y los energetizamos. Aunque después bajó a decir que teníamos 12 arquetipos clave. En mi praxis profesional yo lo que he visto es que generalmente tomamos 2 o 3 a los que les hemos dado muchísima energía, muchísimo poder y con los cuales son de los más importantes para interactuar. Entonces, poderlo definir, poder estar en contacto con ello, te puede ayudar mucho a saber el tipo de relaciones, el tipo de trabajos, el tipo de actividades o cosas que necesitas tener espacio si es que eliges conscientemente expresar tu ermitaño. ¿Te hace sentido esta parte? Sí, bastante. Que sí, Ok. bastante. Sí, lo alcancé a escuchar. Por ahí hay otra mano. Adelante. Yo creo que soy mediadora. ¿Si escuchas, Héctor? Dice, yo creo que soy mediadora. Ok. El mediador tiene una parte muy ambivalente, fíjate. Porque por un lado, es un impulso que inconscientemente te lleva muchas veces a estar en situaciones que en tu propio juicio no escogerías. Es decir, mediando conflictos entre dos personas que no se llevan, tratando de que la familia se una, y muchas veces es como esta necesidad de ver cómo hacer que el agua y el aceite se comuniquen, ¿no? O de acabar en lugares de decirte en qué momento acabé yo siendo el árbitro de esto y demás. Esta necesidad de reconciliar los opuestos, ¿no? De hacer que los polos que están separados vuelvan a encontrar, de estar creando puentes continuamente, decir, sí se puede, vamos a ver la manera, ¿no? Es una parte bien significativa, pero por el otro lado, a pesar de que el mediador está tan armado para hacer eso, normalmente no le gusta el conflicto. ¿No? Es quien es más capaz de generar puentes para hacerlo, pero justamente en el lado un poco más sombrío, puede tratar de generar muchas cosas de armonía artificial con tal de que las cosas vayan bien. O nunca tener que disgustarse por tener que tomar una posición firme, porque obviamente eso va a generar conflicto.
siempre tratar de estar en un punto medio, ¿no? Tengo una amiga justamente aquí que es gerente de una planta con quien trabajé y me decía, yo no sé cómo siempre termino en estas discusiones entre gentes que son tan polares y tan diferentes y cómo muchas veces me buscan. Y ahora que lo tiene más consciente, inclusive a la gente que le reporta, ella tiene 3 arquetipos dominantes, uno es la reina, otro es el mediador y otro es la mamá. Entonces le dice, bueno, me necesitan para algo, ¿con qué arquetipo quieren que llegue? No, pues necesitamos completamente objetiva y necesitamos que nos ayudes a mediar en esta situación. Entonces, la capacidad de escucha, de ver los puntos de vista, la sugerencia de creación de puentes, es algo que le da mucho placer y que cuando se lo piden en conciencia lo hace. Ahora, en su vida personal, por ejemplo, trata de que su pareja se lleve bien con su hermano y la verdad es que pues, son agua y aceite, ¿no? Entonces los forza a querer convivir y en el mismo espacio y demás. Le ha costado mucho trabajo entender que esa relación nunca va a ser tan óptima y tan mediada como a veces el mediador puede pensar que el mundo puede llegar a ser, ¿no? Más libre de todas estas cosas. ¿Te resonó en algo en tu propia historia? Mucho. Ok, es súper interesante. Bueno, si se pueden cambiar los arquetipos. Ese sería como un wish extraordinario. La realidad es que a lo largo de tu vida vas a energetizar algún arquetipo más que otros, pero tu plantilla base, y al hablar plantilla base me estoy metiendo en Honduras, ¿no? Porque hay quien dice que es de 12, hay quien dice que es 18, hay algunos test de arquetipos, inclusive que te dan un perfil de 10 arquetipos, ¿no? Y hasta en porcentajes te lo dan. Esa plantilla base, que para mí en realidad son 8 como tal, lo que vas haciendo es que se va energetizando más uno que otro, dependiendo del momento de vida y de qué tanto has agotado el ciclo de experiencia de ese arquetipo como tal, ¿no? Les decía Paco que yo tengo una historia ahí media doble, ¿no? Estuve en el corporativo, metido ahí en Procter & Gamble, una empresa cuadrada, súper estructurada como tal. Y después me fui a la parte de desarrollo organizacional. Bueno, en el Inter me fui a una parte de sanador, ¿no? Tengo mi parte completamente hippie, me fui a aprender cuestiones de chamanismo, de reiki, de tarot, de astrología, estuve en hospitales sanando, en comunas, haciendo locura y media, hasta que agoté esa experiencia y entonces me metí en la que sigue. Es bien interesante ver qué quieres hacer con en estas pulsiones arquetípicas. Pero todavía yo no he encontrado un modelo que te pueda decir exactamente pueden ser tantos, ¿no? Y medirlos así. Por eso en general yo hago una abstracción, a lo mejor un tanto simplista y los que están en psicología profunda con todo que tienen que ser primero psicólogos, luego psiquiatras y luego psicoanalistas junguianos, me matarían por la abstracción que estoy diciendo de búscate 3 dominantes y con eso vas a tener bastante diversión para ver cómo los manejas. Ok, me sigo. Entro entonces ya de lleno. ¿Para qué estamos viendo todo esto? ¿No? Bueno, digamos que logras encontrar, ya sea por un trabajo individual, ya sea yendo a sesiones de coaching, ya sea yendo a psicoterapia, en un curso, logras encontrar algunos de tus arquetipos, pero sobre todo logras encontrar aquel que está, ¿no? Como el burro de Shrek, brincando, choose me, choose me, choose me, que te está diciendo, yo tengo mucha energía, yo me quiero manifestar, ¿no? Bueno, cuando logramos eso, ya sea para nosotros o hemos observado a alguien, así como quien observó a Gillian Lane o a Mick Fleetwood Mac, ¿cómo le ayudamos en ese camino? ¿Cómo le facilitamos, no? Y aquí te voy a hablar un poco de una experiencia personal, digo, porque tengo experiencias de otras personas, pero siempre es mejor ser autorreferido, como tal. Así no balconeo a nadie, no vaya a ser que, aunque yo diga que se llama Chucho Pérez, alguien lo conozca, ¿no? Que es este famoso camino del héroe, que, ojo, está interpretado hacia una parte como, para mí es más fácil de entender, en un ciclo que puedo yo vivir o puedo yo guiar. Bueno, este ciclo se alterna en etapas que van viviendo la experiencia hacia afuera, ¿no?
teniendo contacto con el exterior, y versus etapas de introspección y trabajo personal, ¿no? Van a ver que es una secuencia del 1 al 8, pero no es lineal. No nada más porque la puse circular, porque se vuelve a repetir ese ciclo N veces en la vida, sino porque puedes pasar de repente unas etapas y regresar por otras, ¿no? Hasta que las completas. Es como una gestalt en realidad que terminas de cerrar después de cierto tiempo. Ajá. Es bien interesante ver entonces, y ahorita lo voy a recorrer muy rapidito porque después ya me voy a ir de lleno, ¿no? Entonces, hablaban ahorita de esta parte de alguien de la parte de escribir, ¿no? Yo también comparto esta parte del comunicador networker, que es uno de los arquetipos que me encanta usar de ejemplo. Y tiempo atrás justamente yo vengo, y Paco me conoció justamente en esa etapa de que yo quería escribir un libro, ¿no? Yo quería escribir un libro y tenía todas estas ideas de los arquetipos, pero las tenía muy esotéricas, ¿no? Yo me formé con Caroline Myss, que es más bien una mística, como tal, del rollo sanación, ya, y yo quería aterrizarlo en algo más pragmático, ¿no? Y ahí andaba yo coqueteando y tenía muy exaltado este llamado, que es la etapa número 1. Entonces, el llamado es cuando quieres hacer algo con esa energía arquetípica, pero no tienes idea ni para dónde, ¿no? Nada más vas queriendo hacerlo con todo, pero todavía no tienes claro hacia dónde vas, pero dices que sí. Muchas veces en la vida tienes que brincar y luego pensar. O al andar se hace camino, ¿no? Como dice Serrat, se hace camino al andar. Entonces, entras como tal y ningún héroe es asistido, ningún héroe recibe ningún tipo de magia ni de dirección hasta que no sale de la zona de confort. Que creo que ese es uno de nuestros grandes errores en esta etapa de vida. Queremos 1000 cosas, pero no estamos dispuestos a poner un gramo de voluntad para dejar nuestras rutinas de seguridad y arriesgarnos, ¿no? El maestro Osho, uno de los grandes iluminados, decía que cuando todo va seguro te estás realmente muriendo y ni cuenta te estás dando. Entonces, la verdadera magia está fuera de la zona de confort. Podría llamarse la zona de aprendizaje, pero yo creo que incluso vas en la zona de pánico. Cuando das ese brinco y te quieres convertir en una rama del árbol que realmente se sale completamente de la zona de seguridad para hacer su propio camino. Si respondes esa invitación, que yo lo hice, ¿no? Empecé a ver, a documentarme, a escribir, aparecen mentores. Aparecen personas, ¿no? Que de alguna manera no sabías que ahí estaban. Me encontré con un amigo mío que tiene una editorial, ¿no? Y me dijo, pues yo te ayudo a publicar el libro y ven, y se hace así, se hace asado, ¿no? Me encontré amigos que se certificaron conmigo, con Carol en el mismo momento, y me dijo alguien, pues yo hasta te lo traduzco al inglés y vamos viendo formas de cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Varias personas en mi camino, la misma Caroline, me dijo, oye, está muy padre, vas a poder aterrizar algo increíble. Y normalmente en esta etapa del mentor te ayudan a tener una visión futura, ¿no? Tú no tienes idea de hacia dónde se va a mover esto, y entonces que te den por lo menos un esbozo, un cuadro a futuro de lo que puede ser, te empoderen, ¿no? Te echen ese lap en el hombro, ¿no? Ese poder en el hombro, y que te den también ciertas directrices de por dónde ir. Te lanzas a la etapa, ¿no? Con toda la energía, toda la fuerza, pero pues llegas a un principio de realidad, y en el principio de realidad te vas a topar con este dragón que te dice, si quieres el tesoro que tengo en mis garras, ¿no? No se vieron la de los hobbits, como tal, los dragones siempre estaban metidos en tesoros y los tienen en sus garras como tal, pues me vas a tener que derrotar. Y normalmente es el principio de realidad, ¿no? El ego se tiene que sentir exaltado, la ilusión de manifestar algo va con todo, y eso tiene que ser desinflado, tiene que ser ponchado por toda una serie de estructuras que existen en el mundo para poder manifestar. Entonces me empecé a dar cuenta que pues, no tenía mucha investigación, que me faltaba mucho más pragmatismo. Mi primer borrador fue casi autobiográfico, ¿no? Tuve unas críticas terribles, y entonces te ponchas y te vas al ermitaño, no te vas hacia adentro. Y dije, no, pues igual no es tan buena idea, creo que sí me la jalé mucho en la proyección de lo que quería hacer, está muy mística y yo no soy escritor, donde pensé, y aparte tengo mucho trabajo, ¿no? La consultoría y bla, 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 etcétera, etcétera. También por ahí un dragón que Paco conoció me dijo, esto es mío, ¿no? Lo voy a publicar yo. Tenía muchas cosas que asimilar en ese ermitaño, entonces
viene la siguiente etapa que te das cuenta que no estabas listo para ganarle al dragón. Entonces me puse a investigar, me puse a chambear, me puse a correr pilotos de la metodología. Ahí fue donde conocí a Paco, justamente en Boehringer Ingelheim, ¿no? Ellos felizmente me dijeron, les di talleres de arquetipos, me metí en sus arquetipos de supervivencia, les hice rituales, bueno, me dejaron hacerles hasta cuestiones de simbólicas de muerte y renacimiento, experimenté riquísimo, saqué muchísima data, me metí en la parte psicológica, di sesiones de seguimiento y asimilación, pude entender la fuerza de todo esto y entonces sí regresé a escribir, a bajar, a aterrizar, etcétera, y finalmente una editorial me dijo, yo te lo publico, me encanta, y me dijeron después, públicalo en inglés. Bueno, viene esta victoria, ¿no? Después de esta batalla, donde finalmente sales triunfador, y vienen ciertas responsabilidades. Me dijeron, bueno, ok, Héctor, qué bueno, ya eres autor, entonces de aquí en adelante tienes que saber dar pláticas de esto, recibir muchas críticas, te tiene que gustar esta investigación, tienes que pensar en una segunda edición, cómo vas a entrenar a personas en esto, ¿no? Y dices, caray, que no nada más era festejar y ustedes lo venden. Y yo me voy a mi siguiente llamado. Y entonces viene esta parte del servicio, ¿no? La parte número 8. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero certificar a más personas, ¿a quién más voy a ayudar? Voy a dar pláticas en escuelas, ¿no? Miren cómo es la vida. ¿Cómo voy a hacer llegar esto que sea un legado para otras generaciones? Y ahí estoy. Estoy todavía en esa etapa, aunque ya por ahí tengo un llamadito de otro arquetipo que me anda brincando y, híjole, no sé qué voy a hacer de mi vida, pero así es esta etapa del camino del héroe. Entonces, se las explico rápido y me voy a ir ahora sí en detalle. Acuérdense que pueden interrumpir en cualquier momento, hacer cualquier tipo de pregunta para que las conozcamos. Y siempre he pensado que una de las mejores formas de entender y asimilar algo es cuando tienes una historia detrás. Y bueno, creo que la mayoría deben de estar familiarizados con el Rey León. Entonces voy a utilizar el camino del héroe con Simba. Ajá. Y juntándolo con otra historia personal, porque no siempre es tan bonito como les conté el camino arquetípico del héroe, ¿no? Estaba yo en Procter & Gamble en aquel entonces, en mis años mozos todavía. La realidad es que ni idea tenía yo estaba yo como líder en un área de ingeniería, ¿no? Manejando proyectos. Y como me daban cierta flexibilidad, pues entonces me metía yo que me iba con la marca. Estaba yo manejando proyectos de toallas femeninas Always en aquel entonces. Entonces me iba con la gente de la marca, con la gente de desarrollo, con la gente de la planta. Y ahí estaba yo coordinándolos a todos en algo que nadie me había pedido hacer, ¿no? Arquetípico. En mi arquetipo del conector, del networker, el comunicador estaba por todos lados ahí. Pero también pagando una sentencia, porque bueno, conectar con tanta gente y comunicar tanto también tiene la sombra del chismoso, ¿verdad? Y como yo pensaba que yo podía decirle a todo el mundo lo que yo creía, pues yo andaba sin filtro de arriba abajo. Y entonces un buen día me dijeron, vamos a promover a todos menos a ti. Tienes que aprender a callar la boca, ¿no? A enfocarte más. Entonces mi arquetipo del comunicador se deprimió un poco, pero también sintió que pues, se había excedido. Y de repente un día llegan, tocan a mi puerta y me dicen, oye, pues quiero hablar contigo, el director regional de ingeniería, ¿no? Pues, mucho gusto, sí, yo hablo con él. Y me dice, oye, fíjate, Héctor, que yo te he estado observando. Dije, ah, caray, ¿no? Me sentí como en la torre esta de Señor de los Anillos, el ojo que todo lo ve. Y yo veo que tú tienes esta capacidad de ir con los de desarrollo, con los de compras, con los de equipo, que nadie te ha pedido, pero que te encanta, ¿no? Estar conectando a todo el mundo y haces unos sumarios bien detallados de tus proyectos, comunicando aquí y aquí y acá. Me dice, pues yo tengo una posición a nivel Latinoamérica, ¿no? Pero pues le dije, en ingeniería, me dijo, tú tranquilo, vas a hacer mucho de lo que ya sabes hacer, pero a lo grande, ¿no? Dije, ah, pues, y hasta me dijo, pruébalo un año y si no te gusta, pues vemos qué hacemos contigo, ¿no? Entonces ahí vino un llamado, mi arquetipo que estaba un poco deprimido, pues sintió un jalón ahí de, vas a hacer mucho lo que te gusta, pero a nivel mucho más grandote, sí, yo puedo, adelante voy, ¿no? Me encontré con mis primeros mentores, uno de ellos pues era este jefe. Él tenía una cualidad, yo no sé si había leído El Elemento antes, pero tenía una filosofía de vida. Él era un cuate que le fascinaban los fierros, ¿no? Todo lo que eran las máquinas, la tecnología, le encantaba todo ese rollo. Entonces,
cada vez que su área le daban una función, permítame tantito, un poco de agüita para la garganta, una función que a él no le gustaba, él observaba gente que naturalmente hacía eso y la jalaba a ese puesto y él dejaba que ellos hacían eso para él seguir haciendo sus cosas. Cuando yo entro a su oficina, tenía un chorro de modelos, así tipo como, literal, de armar, de máquinas, ¿no? Y así de revistas de tecnología que parecían como si fueran sus Playboy privadas, porque las veía con un gozo, ¿no? Estaba en su elemento. Y para que nada lo distrajera de su elemento, nos traía gentes que él se daba cuenta, claro, no con esta connotación, que nuestros arquetipos iban a encajar perfecto, ¿no? En la necesidad de expresarse, en la competencia, y íbamos a estar felices también. Y la verdad era un equipazo, ¿eh? Total que me encontré a él, me encontré a un director de planeación súper buena onda, el director global, tenía una voz muy ronca, muy especial, y me dieron toda la visión a futuro de lo que yo iba a hacer, ¿no? Del potencial que iba a expresar, y yo dije, ya la hice, este es lo mío. Entonces, al igual que Simba, cuando está con el papá en la anterior y le dice, todo esto es tuyo, ¿no? Eres un rey, y el otro se pone súper feliz, pues empieza después a ver con los primeros mentores. De hecho, el primer mentor no es Rafiki, ¿no? Es Satsu. En realidad el ave es quien le pone los primeros límites, le dice qué hacer y qué no hacer, pero pues él no los pela, porque no siempre estamos listos para escuchar al mentor. De hecho, la mayoría de las veces, el primer encuentro con el mentor es menospreciado. Sí, lo oímos y todo, pero queremos salir a ganar porque estamos con el arquetipo tan excitado, ¿no? Que decimos, voy con todo. Y nos topamos con el dragón, ¿no? En mi caso, mi jefe me dijo, oye, pues fíjate que va a haber una junta internacional donde se maneja la coordinación de proyectos de todo el mundo y tú vas a representar a Latinoamérica. Ah, qué padre, ¿no? Pues sí. Y yo voy a ir contigo, tú tranquilo, va a ir una persona del área de desarrollo de los productos, desarrollo de pañales, ¿no? Ya estaba yo en el área de Pampers. Y va a ir también un chavo de la parte de empaques. Entonces vamos a ir los cuatro y para que aprendas. Dije, pues qué buena onda. Yo juré que seguía en mi mentoría, ¿no? Me estaba enseñando. Y pues, ¿qué creen? No llegó al aeropuerto. Entonces me trepo al avión y resulta que la chava que iba supuestamente representando al área de desarrollo de pañales tiene una crisis ontológica en ese momento y me dice, es que yo no sé qué hago aquí. Creo que me quiero ir a tu área. ¿Me puedes ayudar? Y yo dije, puta, este es mi equipo, ¿no? De por sí yo no sé ni a qué voy, ¿no? Y luego el cuate de empaque me entero que nada más estaba calculando cuántas millas, ¿no? Se estaba ganando para sus recorridos gratis. Lo último que le interesaba era eso. Me bajo del avión, vamos a ese lugar y y bueno, me empiezo a dar cuenta que no tengo la menor idea de qué hacer. Empieza a salir mi nombre en 45 cosas de responsabilidad. Me empieza a entrar el nervio. Este cuate hace una falta de respeto con los japoneses. Yo le doy de beso a todas las chinas. No. Se armó un desastre. El dragón de la realidad me come. Así como, pues, Simba también tiene esta parte de que, pues, va todo acelerado diciendo soy el rey, y cuando se mete en el terreno con él, entre las llenas y Scar, le hacen saber lo chiquitito que todavía está. Ok. Después de ese golpe, pues, nos vamos al ermitaño. Yo dije, no, yo creo que la regué en venirme hacia acá. Me enojé muchísimo con mi jefe. Le dije, eso no se hace. Me dejaste solo. Empecé a mandar mi currículum a otros lados, ¿no? Desde por ahí ya quería entrar a recursos humanos, bla, bla, bla. Y él se empezó a dar cuenta, ¿no? Porque justamente cuando te aíslas, te refugias, te haces la víctima, porque estuvo fuerte la golpiza, es cuando más necesitas esta parte de recapitular qué pasó, de ver el aprendizaje, de entender en qué nivel estás. Y ese es el otro punto. El hecho de que estés en un camino arquetípico adecuado para ti no significa que vas a ser exitoso solito, ¿no? Y por eso necesitas también este retraimiento. En el caso de Simba, pues se lo llevan Timón y Pumba y le ayudan a vivir la crisis de todo lo que pasó con una nueva filosofía de vida que al menos le deja por un tiempo, ¿no? Madurar y crecer, aunque todavía no se ha dado cuenta. Después viene esta etapa del aprendiz. Aquí hay un reencuentro con el mentor. Aquí ya Simba se encuentra con Rafiki, cae en conciencia de quién es, se empodera y va con todo, ¿no?
En mi caso, pues me tuve que meter a estudiar muy bien quiénes eran estas personas, los protocolos, ¿no? A nivel social que tienes que seguir. Me certifiqué en la metodología de lanzamiento de productos, entendí cómo posicionarme porque mi jefe me empezó a llevar a juntas mundiales y regionales, a saber qué decir, qué no decir, qué números manejar, ¿no? Un entrenamiento muy fuerte porque tenía que regresar a la batalla del Foro Mundial. Y bueno, estos 3 puntos, ¿no? De humildad, retraimiento, a veces te gana el dragón, a veces no, hasta que estás listo y ganas la batalla, ¿no? Aquí tenemos a Simba y Scar en la batalla completa. Nos puede llevar un rato muy grande, es la famosa curva de aprendizaje para generar la maestría que necesitas para realmente coronarte en lo que sigue, lo cual a mí me llevó como 2 años más o menos de estar en estas batallas, hasta que finalmente llegas a la victoria, ¿no? En el caso de Simba, pues sabes cuando se sube en la roca del orgullo, ¿no? En Pride Rock, y declara que es el nuevo rey, todo el mundo lo acompaña. En mi caso fue, pues finalmente lograr en tiempos récord, ¿no? El que el producto que yo llevaba de pañales se hiciera en varios países, llegar a la anaquel, posicionarme a nivel mundial ya. De hecho, ellos dijeron, no, pues ya vente a Caracas, ¿no? Te vamos a ser director acá y después te vemos en Cincinnati en un proyecto Tota. Ellos ya habían trazado mi camino, nada más que mis arquetipos tenían otro plan en mente, ¿no? Pero normalmente aquí te hacen saber pues también tus responsabilidades, ¿no? O sea, la corona no viene sola, viene con responsabilidades, tienes cosas que tienes que atender en este nuevo lugar. En mi caso, pues me pusieron 2 personas a reportar, me hicieron un alcance más grande, ¿no? Me dieron más proyectos, más cosas. Y entonces entras en esta parte que es el servicio, ¿no? El héroe siempre regresa con el tesoro, con la espada, con el aprendizaje, con la capa mágica, y tiene que enseñarle a los demás, tienes que esparcir esa semilla. Y aquí vas a estar un rato bien interesante hasta que otro arquetipo vuelva a brincar, ¿no? Y te diga, llévame a mí. No sabemos cómo cambió la vida de Simba con Nala, pero sí sabemos que en esta imagen, ¿no? Cómo se suben a la piedra del orgullo, Timón, Pumba, nos hace pensar que el liderazgo ha cambiado un poco en la manada a partir de que él se hizo rey. Entonces, bueno, ¿en qué etapa del héroe te encuentras tú, no? ¿Y qué necesitarías para dar el siguiente paso? Sería para mí la gran pregunta de reflexión con la que te quiero dejar, porque ya se nos está acabando, ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó, Héctor, porque tienen que correr a otra clase. Así es, nada Tengo más les gente dejo esperando aquí el salón. la bibliografía, por si quieren consultarla en un momento dado, tomarle una foto, y si sobra el tiempo para alguna pregunta, pues aquí estoy. Corrí al final. ¿Dónde te pueden contactar, Héctor? ¿Cómo te buscan en las redes? Tengo una red social, pero esa no es de desarrollo organizacional, es más de reflexiones en general, que es en Facebook, es Reflexiones desde el Fondo con doble E. Me pueden encontrar en LinkedIn como Héctor Cervón, estoy a sus órdenes. Y tengo un sitio web que sí ya está orientado más hacia la parte arquetípica, que es www.hectorcervon.org. Entonces, LinkedIn, Héctor Cervón, sitio web www.hectorcervon.org. Y si quieren algo mucho más de reflexión, pero digamos en general de la vida, no tan específico de esto, estoy en Facebook en Reflexiones desde el Fondo. A ver, voy a dejar de compartir. De lo rico que estuvo, te lo agradecemos mucho.
Así apliqué la que luego le ando diciendo a los profesores que no hagan. Dejamos de oír. Sí, al final vi que se cayó y ya puse nada más el...